Bueno, hemos llegado al domingo de resurrección y este es el domingo tan glorioso en que celebramos y recordamos el hecho de que nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Ese evento que cambia todo en la historia del hombre, todo en la historia de la creación. No hay momento quizá más glorioso y más significativo en el calendario cristiano que el día en que recordamos la resurrección de Jesús. Y obviamente en un sentido lo hacemos cada domingo. El motivo por el cual los cristianos comenzaron a reunirse en domingo en lugar de sábado es que ese era el día del Señor. Lo llamaban día del Señor porque era el día en que Jesús resucitó. Y en un sentido el hecho de que adoramos a Dios en domingo es una forma de celebrar la resurrección de Jesús cada semana. Pero vamos a hacerlo de una forma especial hoy. Y he querido mirar hoy un pasaje que nos cuenta la resurrección de Jesús. Y es la versión que vemos en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar el capítulo 28 y vamos a mirar ese capítulo entero, el último capítulo del Evangelio de Mateo. Y he titulado el mensaje de hoy, El Rey de Dios y nuestra labor. Así que vamos a comenzar. Es un pasaje un poco largo. Entremos ya de lleno. Antes de empezar a leer, sin embargo, quiero decirles algunas cosas acerca del Evangelio según Mateo. Se habrán dado cuenta, si han leído el Nuevo Testamento, de que los primeros 4 libros que tenemos en el Nuevo Testamento son evangelios. Son relatos de la vida y el ministerio público de Jesús. Se centran no en su niñez ni cosas de esas, aunque hay algunos detalles de su nacimiento, pero se centran más bien en el tiempo de su ministerio público. Y notamos especialmente en 3 de los evangelios, solemos llamarlos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman así porque tienen una misma óptica, un mismo punto de vista, en el sentido de que hay muchos pasajes que a través de esos 3 evangelios los encontramos igual, palabra por palabra, en Mateo, Marcos y Lucas. O quizá casi igual palabra por palabra, con mínimas variaciones, una palabra aquí, una palabra allí. Yo creo que eso es porque detrás de esos evangelios había una tradición oral común. Creo que Jesús, como buen rabí en el primer siglo, seguía las pautas de enseñanza que se llevaban en el primer siglo entre los judíos, y su enseñanza se centraba muy fuertemente en la memorización, hasta el punto que ellos habían desarrollado sus mentes con una capacidad de memorización asombrosa. A nosotros hoy nos parece casi imposible, pero se habla en el primer siglo de que había gente que podía escuchar un discurso completo y luego ir a casa y registrarlo palabra por palabra, que podían 3 o 4 personas hacer esa misma cosa, escuchar el mismo discurso, ir a casa y registrarlo de memoria y que las copias serían idénticas. O sea, una capacidad de memorización tremenda que habían desarrollado por la forma en que ellos enseñaban y aprendían. Y especialmente los judíos, que valoraban tanto la memorización de las escrituras y la tradición rabínica. Así que Jesús ha desarrollado esto con los discípulos en ese tiempo de su ministerio público y le ha dado forma a una tradición oral que vemos en los evangelios sinópticos, que son relatos específicos de eventos en el ministerio de Jesús y también enseñanzas específicas de Jesús que fueron memorizando y luego pudieron comunicar a otros de una forma muy tradicional. La tradición oral era una forma en que se enseñaba y aprendía en el tiempo de Jesús. Pero es curioso que cuando bueno, no quiero adelantarme, hablaré un poco más de eso luego, pero eso quizá nos hace pensar que los 4 más o menos dicen lo mismo, y esa no es la verdad. Mateo tiene una perspectiva diferente de Marcos, y Marcos de Lucas y Lucas de Juan. Mateo, les voy a decir, tiene una perspectiva, él centra su interés en los judíos específicamente que no han puesto su fe en Jesús como el Mesías prometido de sus sagradas escrituras. Por algún motivo, muchos de ellos han rechazado a Jesús como su Mesías porque Él no concuerda con sus expectativas de lo que debía ser el Mesías. Quieren un Mesías que haga ciertas cosas y Jesús no ha hecho esas cosas, así que se niegan a recibirlo como su Mesías. Y Mateo es más crítico de los fariseos y de los líderes religiosos que ninguno de los otros evangelios. Él tiene palabras sumamente duras en
contra de las falsas enseñanzas de los líderes de Israel que han rechazado al Mesías que Dios les ha enviado. Y él enfatiza mucho más que ninguno de los otros evangelios las enseñanzas de Jesús, la forma en que Jesús interpreta la Escritura y cómo Él demuestra ser el verdadero y correcto maestro de Dios a Israel. A diferencia de todos estos líderes religiosos que han engañado al pueblo y les han liderado en la dirección equivocada, Mateo tiene un interés muy fuerte en traer a la gente, al pueblo judío, a la fe en Jesús. Él cita más pasajes del Antiguo Testamento que ninguno de los otros evangelios, y él sabe que sus lectores conocen el Antiguo Testamento. Así que él tiene un interés muy alto en traer al judío a la fe en Jesús y a quitar de en medio sus objeciones a esa fe. Así que él, a diferencia de Marcos, que tiene un final muy repentino, las mujeres tienen la instrucción del ángel de informar a los discípulos de la resurrección de Jesús, y ellas salen con temor y no quieren decirle nada a nadie. Y ¡pum!, ahí termina el Evangelio de Marcos. Y es un final que nos espanta un poco y nos hace reaccionar de una forma muy inmediata, decir, ¿cómo puedes callarte? Ese mensaje hay que comunicarlo, y ese es el punto que está haciendo Marcos con el final. Así que él cuenta muy poco acerca de la resurrección de Jesús. Su evangelio termina muy rápido. Lucas, sin embargo, tiene un interés casi opuesto a Mateo. Sus lectores son gentiles y ellos no conocen las Escrituras, así que él casi no cita las Escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando él empieza a hablar de la resurrección de Jesús, nos cuenta cómo Jesús se aparece a discípulos, cómo habla con ellos y les abre el entendimiento para que entiendan cómo las Escrituras hebreas hablaban de él. Y esa es la forma en que Lucas está atrayendo a sus lectores a la fe en Jesús. Primero les describe la enseñanza y el ministerio de Jesús, les llama a la fe en Jesús y quiere que esa fe luego les lleve a volver a descubrir la palabra de Dios y a ir aprendiendo acerca de Jesús más por medio de su conocimiento de la Escritura, casi a la inversa de lo que está haciendo Mateo. Así que Mateo no cuenta ninguno de esos eventos que cuenta Lucas, ni se centra en estos encuentros de uno a uno que tanto le gustan a Juan. Juan tiene una versión muy íntima de Jesús, tiene muchas conversaciones de uno con uno de Jesús, y tiene este encuentro que Jesús tiene con María Magdalena. Y esa conversación, Mateo no se centra en esos tipos de detalles. Él toma una perspectiva más amplia, como la perspectiva que uno esperaría del Dios que trabajó con Israel cuando los sacó de Egipto, el Dios que por medio de Moisés les dio la ley, que obró de estas formas tan grandes y tremendas. Ese es el tipo de detalles que Mateo quiere incluir. Y quiero notar algo interesante en cuanto a los relatos que tenemos en los evangelios de la resurrección de Jesús, porque en muchas de las otras partes de la información acerca del ministerio de Jesús tenemos exactamente la misma información, y de hecho en los evangelios sinópticos prácticamente no solo la misma información, sino que está ordenado en el mismo orden. Todas las cosas, los eventos se ponen en un mismo orden, y todo fluye de una forma muy uniforme a través de los evangelios sinópticos. Sin embargo, cuando llegamos a los pasajes que hablan de la resurrección, hay gran variación entre un evangelio y otro. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué sucede eso? Bueno, creo que el resto, el contenido del ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús, esas son cosas que Jesús había trabajado con los discípulos, les había ayudado a memorizar esa información y le había dado una forma codificada, de una forma específica que luego los discípulos podían comunicar a otros. Pero la resurrección, obviamente, Jesús ya en ese momento ya no está funcionando como rabí con los discípulos y creando y dándole forma a una tradición oral. Así que lo que tienen es toda una serie de relatos de testigos individuales que han tenido una interacción con el Jesús resucitado. Y cuando uno tiene toda esa serie de historias, cada uno relata las porciones que él tiene o que le parecen importantes de compartir, y esa es la parte que tenemos en cada uno de los evangelios.
Y quiero observar acerca de esto, que eso es algo que demuestra la fiabilidad de los relatos que tenemos de la resurrección. De hecho, si fuera todo igual y todos dijeran exactamente lo mismo, eso quizá le daría más fuerza al argumento de que los discípulos se inventaron la historia de la resurrección de Jesús, porque si vas a inventarte una historia tan fantástica y pretendes que la gente se lo crea, lo que vas a hacer es asegurarte que tu historia concuerda y que no tienes ningún punto de diferencia de perspectiva que pueda causar que la gente piense que estás mintiendo. Cuando te inventas una historia, y eso es lo que dicen algunos, ¿no?, que Jesús comenzó como un gran maestro y que cuando él murió la gente estaba tan enamorada de sus enseñanzas que la gente hablaba más y más de él, y cuanto más hablaban de Jesús, más grande se hacía en su mente, hasta que llega el punto en que empiezan a hablar de que él es Dios. Bueno, lo que vemos en los evangelios es al revés. Jesús al principio, desde el principio, decía que era Dios. De hecho, ese es el motivo, uno de los motivos por los cuales le crucifican. La idea de la divinidad de Jesús no es algo que se va desarrollando poco a poco. Cuando uno crea una leyenda, creas la historia y codificas la historia de forma que no quepa duda. Pero cuando tienes historia verídica, historia real, y lo que tienes es los relatos de este testigo ocular, y este testigo ocular, y este testigo ocular, y cuando empiezas a hablar de más de 400 testigos oculares de la resurrección de Jesús en diferentes momentos y eventos, y tratas de coger toda esa información y decir, bueno, tal y cual persona me dijo esto, y esa persona me dijo aquello, y luego tratas de juntarlo todo, a veces es difícil decir, bueno, todo esto es verdad, pero hay detalles que este me contó que no incluyen detalles que esta otra persona me contó, porque a lo mejor esa persona no sabía esos detalles o no cayó en que sería importante mencionar ese detalle. Y ¿cómo encajo los detalles y la cronología? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió después? Cuando miramos la resurrección hay muchos detalles que es casi como un puzzle, tratar de encajarlo todo. Y se puede hacer, hay formas de mirarlo y entender, no, pues sí, todo esto encaja, esto sucedió, luego esto, luego esto, luego esto. Pero aún eso son reconstrucciones tentativas, no sabemos con toda certeza, a lo mejor tenemos mal la cronología de alguna cosa u otra, pero eso no demuestra falsedad, es todo lo contrario, demuestra que esto sucedió de verdad, que estos testigos oculares están simplemente honestamente compartiendo lo que saben, y los que registran esa información están honestamente compartiendo la información que tienen, y el hecho de que hay toda esta variedad de detalles demuestra que estamos hablando de un evento histórico real, no de una historia inventada. Así que la descripción que hace Mateo es muy como algo del Antiguo Testamento, ¿no? Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y quedaron como muertos. Mateo nos cuenta detalles que nadie más cuenta. El hecho de que hubo un terremoto, aunque no lo miramos en el pasaje está en el capítulo 27, él también habla de que durante el periodo de la resurrección de Jesús, santos que habían muerto se le aparecieron a personas en la ciudad de Jerusalén. Y él habla solamente de un ángel, aunque eran dos, según Marcos y Lucas, habían dos ángeles, pero Mateo se centra en uno y lo describe como el ángel del Señor, y esto tiene ecos del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, que aparece y comunica palabra de Yahvé. Y él especifica que descendió del cielo, eso es algo que los otros evangelios no mencionan, que removió la piedra, se sentó sobre ella. Hay detalles aquí que Mateo incluye que otros no nos cuentan. Pero todo esto nos hace recordar la actividad de Dios que vemos escrita en el Antiguo Testamento, este tipo de cosas asombrosas. Y Mateo quiere que sus lectores entiendan, este es el Dios que ustedes han conocido a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Él ha hecho en Jesús algo
tremendo, algo grande. Este es un evento apoteósico. Y los guardias están tan aterrados ante esto que se quedan como de piedra, como muertos. Y el ángel habla con las mujeres, versículos del 5 al 10. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde estaba puesto, e id deprisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Este es un detalle interesante que también ayuda a afirmar la historicidad del relato. Perdón, quiero seguir leyendo un poquito. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo aquí junta cosas que creo que estaban un poco separadas. En esa frase que salieron con gran gozo, con temor y gran gozo. Él lo pone todo junto como que es una experiencia en el mismo momento, pero creo que si miramos el Evangelio de Marcos, que la reacción inicial de las mujeres es temor y decir no vamos a decirle a nadie nada. Y ahí es donde lo deja Marcos. Vemos que Mateo nos dice que tienen temor y gran gozo, pero hay un segundo evento antes de que ellas le digan a los discípulos nada. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: os saludo. Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces lo que creo que sucedió es lo siguiente. Inicialmente la reacción de las mujeres es temor. ¿Y cómo vamos a decirle eso a los discípulos? No nos van a creer. Así que Jesús se les aparece y les repite las instrucciones, y después de eso, que caen a sus pies, le abrazan los pies, le adoran. Después de eso, ellas en gran gozo van y hacen lo que se les ha pedido. Y uno pensaría, bueno, ¿y por qué ese temor? ¿Por qué tener miedo de contarle a los discípulos lo que ha sucedido? Y creo que nos ayudaría si entendemos un poco que la cultura judía en el primer siglo era extremadamente patriarcal. Y de hecho los rabís en ese tiempo tenían discusiones acerca de si podía o no aceptarse el testimonio de una mujer en un caso en la corte, porque ¿quién va a fiarse de una mujer? Las mujeres son demasiado inestables para creer lo que dicen. Y una actitud totalmente negativa hacia las mujeres. De hecho, hay un rabí, se llamaba Eliezer ben Hircano, hijo de Hircano, y él era casi un contemporáneo de Mateo. Él vivió desde el 45 hasta el 117 después de Cristo. Y este rabí tenía tal desdén por las mujeres que él decía que no debía enseñárseles a leer ni enseñarles la escritura, la Biblia. Para eso tienen maridos y padres que les enseñen en casa, ¿no? Y esto es lo que él decía acerca de enseñarle a una mujer la Biblia. Quien le enseñe Torah a su hija, le enseña lascivia. Y la idea era, si le enseñas a leer, le enseñas a pensar, le enseñas a estudiar la Biblia por su propia cuenta, vete a saber dónde va a acabar eso. No puedes fiarte de una mujer de esa forma. Entonces, si esa es la actitud, y obviamente no era la actitud de Jesús, y dudo que la hubiera fomentado entre los discípulos, pero cuando la cultura es así, se mete en todo, ¿no? Y es normal que las mujeres tuviesen esta reacción de, ¿cómo voy a contarle esto a los discípulos? No me van a creer. Es curioso. Si miramos los otros evangelios, ciertamente eso es exactamente lo que sucedió. Las mujeres fueron, les dijeron que Jesús ha resucitado, y la reacción de los discípulos fue, estas mujeres. Y no las creyeron, no las creyeron. O sea que su temor estaba bien fundado. Tengo una pregunta que me gustaría pedirte que consideres. ¿De qué formas te has sentido inadecuado o inadecuada para hablarle a otros acerca del resucitado Señor Jesucristo? Sigamos adelante.
Entre tanto que ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros le persuadiremos y os evitaremos problemas. Ellos tomaron el dinero e hicieron como habían sido instruidos, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es curioso, hasta el día de Mateo escribir esto dice eso, pero puedo añadir yo a esas palabras que este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy, 2020. Todavía hay gente que dice esto, que los discípulos crearon una gran farsa, que robaron el cuerpo de Jesús y empezaron a inventarse esta historia de resurrección. La verdad es que también este dato es un poco difícil de tragarse, ¿no? Porque para un romano, un soldado romano, quedarse dormido cuando se le había instruido que debía hacer guardia por algo, eso se podía castigar con la muerte. De hecho, esa era la forma de asegurarse que cuando ponía a alguien a hacer guardia, que se lo iba a tomar en serio. De hecho, hoy en día en el ejército, en cualquier país del mundo, el hacer guardia el fallar en hacer guardia, el quedarte dormido cuando te toca hacer guardia, tiene graves consecuencias. Obviamente no te matan, pero en tiempos romanos sí. Así que el hecho de pensar que un grupo de soldados, un grupo, no uno, un grupo de soldados, que todos se fuesen a quedar dormidos, y dormidos hasta tal punto que pudieran llegar discípulos, quitar el sello, rodar la piedra y sacar el cuerpo de Jesús sin que ninguno de ellos se despertase. ¿Quién se cree eso? Sabiendo que si se quedan dormidos, que les pueden castigar con muerte. ¿Quién se cree eso? Y el único motivo por el cual la gente se lo cree es que la alternativa es más imposible aún, ¿no? La alternativa es que Jesús resucitó, que se levantó inmortal de la tumba. Y me imagino que por eso uno pensaría, ¿no sería más fácil para los soldados simplemente decirle la verdad a Pilato para evitar que les matase? Pero seguro que los sacerdotes le dijeron, oye, ¿qué crees que va a creer Pilato? ¿Que os quedasteis dormidos o que Jesús resucitó? Que bajó un ángel del cielo, abrió la puerta y ¡pum!, la tumba estaba vacía. ¿Cuál de esas dos historias crees que va a encontrar Pilato más fácil de creer? Así que digas tú lo que digas, Pilato va a creer que habéis fallado en vuestra labor. Así que vamos a ayudaros. Os damos mucho dinero y nosotros nos comprometemos a protegeros de Pilato. Si Pilato se enoja, nosotros le quitamos importancia al asunto y os vamos a proteger. Pues me imagino que entonces los soldados dirían, bueno, ¿qué nos queda? O sea, lo más seguro es tomar el dinero y esperar que ellos nos protejan de Pilato y ya está. Pero es un dato histórico y es curioso notar que ninguno de ellos niega el hecho de que la tumba está vacía. Simplemente inventan una historia para tratar de decir que no está vacía porque Jesús ha resucitado. Pero de hecho eso es lo que ha sucedido y a Mateo le frustra tremendamente saber que el liderazgo judío enfrentado con este momento de decisión, de reconocer sin lugar a duda que han fallado, que este Mesías que ellos han matado ha resultado ser todo lo que dijo ser. Ese era el momento de caer de rodillas y suplicar perdón. Pero no. Ellos dicen, no, ¿qué tenemos que hacer políticamente para proteger nuestro poder, nuestro prestigio, nuestra posición? Soborno, mentira, lo que haga falta. Porque a ese Jesús no nos vamos a rendir ante ese Jesús. Y no vamos a soltar riendas de lo que hemos ido acumulando a través de toda nuestra vida aquí. Tratan de encubrirlo. Tengo otra pregunta que me gustaría que consideres. ¿Cómo ha tratado la gente a tu alrededor de descartar la fe en Jesús? Seguimos, versículos 16 y 17.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Hay varias cosas que me parecen muy interesantes. Primeramente, parece que Jesús les había indicado en alguna de esas muchas apariciones e interacciones en que Jesús, el resucitado, habló y comió y fue tocado por discípulos después de la resurrección. Él tuvo gran interés en que ellos entendieran que había resucitado físicamente, que no era una aparición o una alucinación. En esas interacciones les había especificado exactamente en qué monte debían verse allí en Galilea. Pero cuando llegan ante Él, le adoran. Y esto es lo que me parece muy interesante, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cada vez que alguien trata de adorar un ángel, el ángel le dice a la persona, no hagas eso, adora solo a Dios. Lo vemos en el libro de Daniel, lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que cuando alguien trata de adorar un ángel, el ángel dice, no hagas eso, adora solo a Dios. Cuando alguien trata de adorar un hombre, lo vemos también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con los apóstoles cuando están predicando, a veces hay gente que quiere adorarles como dioses, y ellos dicen, no, de ninguna manera, adora solo a Dios. Y es clara la enseñanza, lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, pero puedo hablar de un pasaje en particular que lo dice de forma representativa. Éxodo 34:14 dice, no te postrarás ante otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Está absolutamente prohibido adorar a otra persona que a Dios, a un solo Dios. Así que es muy curioso notar a través del ministerio de Jesús que hay múltiples ocasiones en su ministerio, y después de la resurrección sucede también, que gente viene y adora a Jesús. Y sin embargo Jesús ni una sola vez le dice a nadie, no hagas eso. Pero a la vez no es que sea que Jesús tiene un problema con el orgullo, que Él necesita pavonearse, a Él le encanta la idea de que la gente se caiga a sus pies y tiene esta sensación de poder, porque todo lo que Jesús ha estado haciendo en su ministerio ha sido con un espíritu de mansedumbre, con una actitud de servicio. Él no está pavoneándose por ahí de ninguna forma, Él ha actuado con plena humildad. Sin embargo, cuando la gente le adora, Él lo permite, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es Yahvé hecho carne. Y los discípulos le adoran porque entienden que es Dios. Pero esto es lo curioso. Pero algunos dudaron. Y quiero aclarar un poco esto, porque en el griego realmente no existe esa palabra algunos. Dice simplemente en el griego, le adoraron y dudaron. Y la idea de algunos, gramaticalmente se puede crear esa idea, pero no creo que eso sea lo que está diciendo Mateo. No está diciendo que algunos tenían dudas y quién sabe, algún infiltrado había ahí entre el grupo. No. Creo que Mateo llanamente está siendo sincero acerca de la fe. Y uno piensa, qué raro, ¿no? Ahora, este es el momento en que los discípulos tienen dudas. Ahora que se ha visto que todo lo que Jesús dijo era verdad. Incluso esta cosa tan imposible de que Él mismo se ha levantado de entre los muertos, ha derrotado el pecado y la muerte de forma definitiva. Lo que parecía imposible lo ha hecho, ahí está en la carne delante de ellos. ¿Y ahora dudan? ¿Cómo? ¿Por qué dudar ahora? Y creo que tenemos que entender que Mateo está siendo honesto acerca de la fe. El cristiano no es la persona que lo sabe todo. No es la persona que tiene todas las respuestas. Y los discípulos, piensa, ellos tenían este entendimiento del Antiguo Testamento de que Dios iba a enviar un Mesías y que ese Mesías iba a quitar todo reino, iba a quitar toda injusticia en el mundo, iba a establecer paz en todo el mundo y que la muerte iba a dejar de ser y iba a haber una resurrección de los muertos y iba a juzgar a los vivos y a los muertos y todo iba a ser hecho perfecto, todas estas cosas. Y ellos pensaban, cuando llegue el Mesías va a suceder todo esto. Bueno, han sucedido algunas de estas cosas. Ha comenzado a establecerse el reino de Dios.
El reino de Dios está aquí, pero no en la plenitud que se describe en la Escritura. Y es normal, los discípulos están ahí, ok, Jesús ha resucitado, es todo lo que dijo ser, pero ¿por qué todavía hay romanos? ¿Por qué todavía hay gente en poder mintiendo y calumniando y encubriendo la verdad acerca de tu resurrección? ¿Por qué esa gente todavía está ahí en Jerusalén, los principales sacerdotes y el Sanedrín? ¿Por qué ellos todavía están en poder? ¿Por qué Jesús no los ha quitado de en medio? ¿Por qué todavía hay pecado? ¿Por qué todavía existe la muerte si ya está derrotada? Hay tantas preguntas, tantas dudas, tanto que no sabemos, y los discípulos entienden quién es Jesús, caen de rodillas ante Él, le adoran, Él es Dios, Él lo sabe todo, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Pero tengo tantas preguntas, Jesús, yo no sé. Y lo que somos como cristianos, no somos personas que lo sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, somos personas que hemos descubierto quién tiene respuestas. Eso es lo único que sabemos, a quién adoramos. Pero nuestro caminar en Él está lleno de dudas. Hay toda una serie de cosas que no sabemos, que no entendemos, y aún con la Biblia en la mano, hay cosas que miramos con gran duda y pensamos, a lo mejor va a ser así, a lo mejor va a ser así, ¿cómo será esto? ¿Cómo es aquello? Hay cosas que no sabemos con precisión, y nuestra relación con Jesús está diseñada para ser una relación de discipulado, de aprendizaje. Él es nuestro maestro y nosotros sus estudiantes. Y aprendemos bajo su enseñanza. Pero la duda forma parte de la realidad de que hay tantas cosas que no sabemos. Eso es parte de la fe cristiana. Tengo otra pregunta. Si tienes fe en Jesús, ¿por qué tienes esa fe? ¿Y qué áreas de duda forman parte de tu vida de fe en Jesucristo? Sigamos en el versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús va a darles instrucciones, le va a dar una labor que debe regir todo en la vida del discípulo, la labor principal que tenemos en la vida. La función principal que tenemos en vivir. Pero antes de darnos esa instrucción, quiere cimentarla en algo terriblemente importante. Jesús les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y está cerrando capítulo en una profecía que vemos en el capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Que Daniel comenta, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Jesús les está diciendo a los discípulos que eso ha sucedido ya. Y es un error en la fe cristiana pensar que Jesús consiguió algo en la cruz y la resurrección, pero que todavía hasta su segunda venida no es que va a establecerse como Rey de Reyes y Señor de Señores, que como que Jesús tiene doble personalidad, ¿no? En su primera venida vino como cordero, pero en su segunda venida vendrá como león. Creo que eso es una enseñanza falsa. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esa mansedumbre y esa humildad que caracterizó su ministerio público no es simplemente Él mostrando un aspecto de quién es simplemente Dios siendo Dios. Y Dios en la eternidad va a ser el mismo Dios que caminó entre nosotros en la vida de Jesús. Y en su segunda venida Jesús va a ser el mismo que vino la primera vez. Así que no es como que esperamos un día en que Jesús va a cambiar y entonces será que Jesús se establece como Rey de Reyes y Señor de Señores. No, Jesús está diciendo, eso ya ha sucedido. Toda autoridad, no solo terrenal, no solo en cada nación del mundo, no solo en cada esfera de la realidad humana, sino en el cielo mismo. En cualquier esfera donde existan seres, yo tengo la autoridad absoluta. Toda autoridad
me ha sido dada. Tenemos que entender esto acerca de Jesús. Toda autoridad que se ejerce en el mundo opera bajo la disposición de Jesús. Cada gobierno, cada persona en poder, cada demonio, cada cosa que Satanás mismo hace, todo eso sucede simplemente porque a Jesús le ha placido permitirlo. Y lo que Jesús está haciendo, no hay fuerza en el universo que pueda resistirlo, ni denegarlo, ni pararlo. Lo que Jesús está haciendo es imparable. Tenemos que entender eso antes de recibir las instrucciones que Él nos da para vivir la vida. Porque es basado en esa realidad que tenemos la confianza de cumplir esa instrucción. Porque Jesús tiene todo el poder necesario para permitirnos cumplir lo que nos ha pedido. ¿Cuál es esa instrucción? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión. Es curioso, y las traducciones, para que se lea de una forma más fácil, convierten ese primer verbo en un imperativo, pero en realidad en el griego es un participio. Solo hay un verbo imperativo, solo hay un mandato en la gran comisión, y ese mandato es: haced discípulos. ¿Qué es lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos en la vida? Que hagamos discípulos. Y hacer discípulos es diferente de pedirle a gente que crea en algo. Que diga, vale, estoy de acuerdo. Y uno puede decir, vale, ok, estoy de acuerdo contigo, voy a afirmar que Jesús es Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos, todo lo que dices, la ortodoxia, dame el papelito y yo lo firmo, yo acepto eso como verdadero. Eso no es lo mismo que ser discípulo, porque un discípulo entra en una relación de aprendizaje con Jesús, en que Jesús es el amo, el maestro, el Señor, y yo soy el alumno, el estudiante, el discípulo. Y Él me enseña, y Él me forma, y Él hace de mí lo que Él quiere, y Él me instruye, y Él me guía, y yo voy donde Él me manda. Eso es lo que estamos llamando al mundo a hacer, a venir ante Jesús y rendirnos ante Él como nuestro Señor y Salvador. No simplemente a afirmar algunas cosas acerca de Él, sino a entrar en una relación de sumisión ante Él, en que Él toma las riendas de nuestra vida y nosotros nos rendimos a su enseñanza y a su dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice a todas las naciones, no hay ser humano en la tierra que no sea responsabilidad nuestra. Y a veces caemos en no cumplir esta gran comisión, en simplemente irnos a por lo fácil, a la persona que tengo muy cerca mía, y nos olvidamos de los confines de la tierra. Y ahí es donde entran las otras partes. Hay un mandato, pero hay otros participios que dicen cómo debemos cumplir este mandato. ¿Cómo hacemos discípulos? Pues lo primero es yendo. No nos sentamos en casa a ver si aparecen por ahí, sino que salimos y yendo conforme vamos. Buscamos al mundo a nuestro alrededor. Salimos en busca de los perdidos y nos ponemos en su camino y buscamos la forma de hacer discípulos de ellos. Lo hacemos también bautizándoles. Y nota el orden, primero hacemos discípulos, luego los bautizamos. Y es por eso que nosotros no bautizamos a infantes, porque el único candidato legítimo para un bautismo es un discípulo, y un bebé no puede ser un discípulo. Discípulo es una persona que ha tomado la decisión de sujetarse a Jesús como maestro, de rendirse a Él como Señor. Ahora, cuando uno ha tomado esa decisión, y uno entra en esa vida de discípulo, entonces el bautismo es la forma en que comunicamos lo que hemos hecho. Y nota el simbolismo tan precioso. El bautismo nosotros lo hacemos por inmersión completa, y eso es lo que la palabra griega quiere decir, sumergir. Y al sumergir completamente a la persona en el agua, estamos simbolizando la idea de que nos hemos rendido completamente a Jesús. No hay parte de nuestra vida que hayamos retenido y que no la hayamos rendido. Y Él nos ha tomado y cubierto completamente. Todo lo que somos le pertenece.
Él ha redimido cada aspecto de quienes somos. Y ahora cuando nos levantamos del agua, nos levantamos a una nueva vida que le pertenece a Él. Y nos bautizamos en el nombre del Dios Trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, este Dios que de forma tan maravillosa se ha revelado a nosotros y es un Dios. Y lo hemos conocido en estas tres maneras, pero un solo Dios, en el nombre de ese Dios que nos rendimos a Jesús como nuestro Maestro. Y enseñamos que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ahora, hay personas que les gustan mucho algunas de las enseñanzas de Jesús. Quizá la más citada e inventada hoy en día es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a la gente le encanta decir eso, ¿no? Hay cosas que Jesús dijo que le gusta a la gente oír, pero tenemos que enseñar todo lo que Jesús nos mandó. Enseñar que Jesús nos dijo: cuando vayas a un sitio, no busques el primer lugar, siéntate atrás en el lugar inferior. No te alabes a ti mismo, deja que otros sean los que te alaben. ¿Sabes qué? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Si alguien te obliga a cargar algo por 1 milla, que era lo que la ley romana permitía a un soldado romano imponer a cualquiera, vete con él 2. Si alguien te quiere quitar el abrigo, dale no solo el abrigo, sino el manto. Jesús nos ordenó que amemos a nuestros enemigos. Jesús nos dijo que si queremos ser grandes en su reino tenemos que ser esclavos de todos. Jesús nos dijo que si amamos a padre o madre, hermana o hijo o hija más que a Él, no somos dignos de ser sus discípulos. Jesús nos dijo toda una serie de cosas que a veces no queremos repetir. Pero hacemos discípulos comunicando todo lo que Jesús nos enseñó, no solamente las partes que nos agradan. Y finalmente Jesús dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay momentos oscuros en nuestra vida con Jesús. Esta vida de discípulo no siempre es fácil. Y hay momentos en que enfrentamos oposición, hay momentos en que cosas nos suceden que no tienen nada que ver con oposición específicamente, a veces enfermedad o cosas tremendas que enfrentamos en la vida, desastres que nos pueden suceder. Hay momentos oscuros en la vida en que nos podemos sentir aislados y solos. Jesús nos recuerda que está con vosotros continuamente, ininterrumpidamente. Todos los días, no solo en los días especiales, cada momento de cada segundo de cada día Jesús está con nosotros y jamás nos abandona. Va a estar con nosotros a través de todo. Tenemos que saber a ambos lados de este mandato que nos ha dado para la vida, que Jesús tiene todo poder, toda autoridad y que Jesús está con nosotros siempre, jamás estamos solos. Ese poder omnipotente está a nuestro lado en cada segundo del día. Y da igual que lo sintamos o no en un momento dado, que nos percatemos de una forma personal de la realidad. Jesús lo dijo, Jesús lo hace. Y nuestra comprensión es tan limitada, nuestra vida, nuestra capacidad de entender es tan limitada que a menudo nosotros no vamos a percibir la realidad de lo que está sucediendo, pero sabemos porque Jesús lo ha prometido, que Él está con nosotros en cada instante. No hay nada que pueda cambiar eso. Tengo una última pregunta. ¿Cómo estás llevando a cabo tú la labor que Cristo te ha dado en esta vida, de hacer discípulos de todas las naciones? Hoy es domingo de resurrección, ese día en que todo cambió, en que la victoria fue completada. Jesús resucitó y fue glorificado y recibió toda autoridad y todo poder, y ahora ha establecido un plan de salvación eterna. Y lo único que hay entre el comienzo de esa salvación eterna y la consumación de esa salvación eterna es el periodo histórico en que vivimos ahora, en que Jesús está dejando la puerta abierta y esperando que gente entre.
la única labor que tenemos en esta vida, que no podemos realizar de forma superior en la era venidera, es la labor de hablarle a gente de Jesús, de hacer discípulos de las naciones. Y todavía hay personas que deben entrar, que no han entrado aún. Y es por eso que Jesús se demora, es por eso que Él aguanta la presencia del pecado, está permitiendo que las personas lleguen a la fe. Y nuestra labor para completar la venida de Jesús, para hacer que llegue ese día final, la consumación, es ser fieles en nuestra labor de compartir ese mensaje con el mundo y hacer discípulos de todo el mundo. Esa es tu labor en la vida. Esa es tu meta en la vida. Eso es lo que debes lograr con tu vivir. Mi oración para ti hoy es que descubras en Jesús tu Señor, tu Salvador, que te rindas a Él sin reserva alguna y que dediques toda tu vida en el poder del Jesús resucitado a hacer discípulos de todas las naciones. Que Dios te bendiga en este día tan maravilloso.